Bueno, eh, nosotros hemos venido estudiando la carta a los hebreos y ya pues ya conocemos el contexto. El asunto de esta porción se enmarca en el versículo 5:10 y el versículo 6:20. Si usted mira el versículo 5:10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el versículo 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor o predecesor o precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eh, ¿por qué, por qué estará enmarcado en medio de esa misma declaración de Jesucristo, ya no solamente declarado públicamente por el Padre como sumo sacerdote, sino ya entronado como sumo sacerdote? ¿Por qué será importante para la iglesia que, que el autor pone esa porción que viene hablando del sumo sacerdote, pero empieza a hablar de algo diferente, pero termina otra vez con el sumo sacerdote porque va a empezar en el capítulo 7 a hablar del sumo sacerdocio de Cristo ahora sí? Pero ¿por qué será importante para una iglesia que es una iglesia más bien que está como vacilante? Es una iglesia que está vacilante, ¿cierto? Una iglesia que tiene, por un lado, como el deseo de seguir, pero también tiene miedo de seguir por la persecución que hay sobre ella y por la influencia también de los judíos no cristianos que presionan para que vuelvan atrás. ¿Por qué será importante que el autor les recuerde o nos recuerde a nosotros que tenemos un gran sumo sacerdote que no solamente fue saludado públicamente por el Padre como sumo sacerdote, sino que está entronado como sumo sacerdote? ¿Quién se aventura a como a tratar de dar una respuesta a eso? Mano Guiller. La verdad que no, yo diría que de pronto para confirmar la deidad de nuestro Señor Jesucristo como sacerdote, como sumo sacerdote. Bueno, pero ¿cuál es la? Hermano, yo Sí, pienso, yo también, cuéntame. yo veo para que la iglesia como que avance, o sea, que la iglesia no quede, porque es una iglesia que lo que tú dices, ¿cierto? Está vacilando, está en persecución, está en un contexto muy complicado, muy difícil, y, y para que la iglesia avance, sí, que avancen. O sea, es muy importante, hermana Lucelena, Dios le bendiga. Buenas noches. Es muy importante para la iglesia saber que no está sola, Exacto. que tiene un sumo sacerdote que Buenas es, noches. buenas noches, que intercede por ella, que presentó, él mismo se presentó como sacrificio por ella, que él entró ya como precursor o predecesor allá, a ese velo que se rasgó, que en el versículo 19 dice que la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, o sea, la esperanza. Él ya entró como predecesor y desde allá está intercediendo por esa iglesia. Entonces, es como darle ánimo a la iglesia, que la iglesia no está sola, que el Señor sigue intercediendo por ella, Amén. que tiene un ayudador en los cielos, que está siempre velando por ella. Entonces, eso es importante para una iglesia que se presenta aquí en esta porción como si fueran varias iglesias. Algunos dicen, no, es que el autor habla a varios grupos, porque si usted mira del versículo 11 hasta el versículo 14. hasta el versículo 8, él está hablando como desfavorablemente de ellos, ¿cierto? Como que habla cosas que no son muy agradables.
de ellos. Pero el versículo 9, él empieza a hablar cosas favorables. Y eso es importante porque ahí hay un cambio, un giro de la historia. Cuando uno lee cualquier cuento, cualquier novela, cualquier escrito, hay un punto crucial en ese escrito donde cambia la historia. Y aquí cambia en el versículo 9. En el versículo 9, el autor deja de hablar de manera desfavorable y pasa a hablar de manera favorable. Pasa a animar. Y es interesante lo que hay ahí. Voy a empezar por ahí, pero ahorita vamos a compartir detalladamente punto por punto. Simplemente como para que nos ayude a entender mejor. El versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. O sea, ya empieza a hablar, ustedes son salvos. Y el autor parece que fueran varios, porque dice, estamos persuadidos. Habla en plural. Habla en plural y eso favorece la hipótesis de que era una pareja pastoral que no se consideraban ellos como pastores de la iglesia, porque ellos hablan en el capítulo 13 de imitar a vuestros pastores, de honrar a vuestros pastores, pero que tenían una influencia muy fuerte sobre la iglesia. Y hablan ahí en plural. Dice, nosotros estamos persuadidos. Esa expresión estamos persuadidos es un término que significa que es una condición que ellos tienen que expresa la continuidad de una acción. O sea, que expresa la convicción de que escriben a un grupo de creyentes genuinos y esa convicción no va a cambiar. Ellos tienen la convicción de que están escribiendo a creyentes genuinos. Lo que pasa es que al principio empieza a hablar sobre unas condiciones que tiene la iglesia que la muestra como niña, como una iglesia inexperta, como una iglesia estancada. Y después les muestra que es necesario madurar porque si no está en peligro. Entonces hay tres aspectos en esta porción. Vamos a leerlo aspectos por aspecto para que podamos entenderlo mejor. Entonces vamos a leer el primer aspecto del versículo 11 al 13. Yo lo voy a leer. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esa palabra tardo que dice ahí, en el versículo 12 del capítulo 6, es la misma palabra que traduce perezosos. Usted mira 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Esa misma palabra que traduce tardo es la que traduce perezosos allá. Entonces aquí les dice que se han hecho tardos y allá les dicen no se vayan a hacer perezosos, no se vayan a hacer tardos para seguir adelante. Ahora hay una exhortación, o sea, se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tener necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y dice palabras de Dios, no dice palabra de Dios. Dice palabras. Y el término es grema, todo lo que Dios pronunció. Todo lo que Dios pronunció. No está refiriendo ahí al término logos, que es el tratado sistemático o el discurso sistemático dado por Dios, sino todo lo que Dios pronunció, desde los profetas, que fueron los primeros que hablaron, hasta el Evangelio. Acuérdense que el autor empieza en el Hebreos 1 diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a nuestros padres por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces está hablando de las palabras que Dios ha pronunciado, que ellos se han
quieren que se les vuelvan a enseñar esos fundamentos, a pesar de que ya los conocen, pero ellos requieren, ellos exigen. La palabra tener necesidad es esa, que ellos exigen, ellos demandan que se les enseñen esos fundamentos de que más adelante va a mirar cuáles son. Y ellos no quieren seguir, no quieren crecer. O sea, es una iglesia niña. ¿Cuáles son las características de la iglesia niña según esta porción? Estaba leyendo el versículo 12, ¿cierto? Que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Esa es como la característica de la iglesia niña. Entonces yo he titulado este mensaje, lo he titulado La iglesia verdadera no se estanca ni retrocede, persevera. Y la primera parte, que es la que tenemos aquí, es que la iglesia que se estanca es inmadura. Hebreos 5 del 11 al 13. Y características de esa inmadurez: la pereza de oír la palabra de Dios. Una iglesia que le da pereza oír la palabra de Dios, que no quiere sino oír lo mismo, que no quiere profundizar, que exige que se le enseñe siempre los fundamentos doctrinales. Y cuando dice inexperta, esa palabra inexperta es que no le gustan las pruebas. Una iglesia que no le gustan las pruebas. Y por eso en el versículo 14, que es un contraste, dice: pero el alimento sólido es para quienes han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. O sea, por la experiencia. La madurez exige una experiencia, pero a esa iglesia no le gusta tener experiencias nuevas, sino que le gusta estar muy tranquila, muy cómoda, y cuando vienen las pruebas, se retiran, se quieren ir. Esa es una de las características de una iglesia niña. Y las pruebas que habían ahí eran fuertes, porque ellos estaban sufriendo persecución. Por eso yo les había dicho que comparáramos con Mateo 13, en la parábola del sembrador, porque es muy parecida a esa iglesia, a ese terreno que el Señor presenta por allá en la parábola cuando dice, y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esa palabra inexperto es eso, que no les gustan las pruebas. La palabra inexperto es una palabra que significa, es apeiros, y apeiros es la palabra que es a, que es una partícula negativa, sin, y peirá, que es prueba, o sea, quiere vivir sin pruebas. Una iglesia que quiere vivir sin que haya pruebas. Como cuando comenzamos el evangelio. Yo me acuerdo que cuando yo comencé en el evangelio, yo empezaba a orar y yo le pedía a Dios y Dios me daba lo que le pedía. O sea, era como tan chévere y era como lo primero y yo, bueno, qué chévere, el evangelio es chévere. Cuando empezó Dios como a frenar eso y a decirme, no, no es lo que usted quiere. Y empezó a pasar cosas que yo no quería. Y eso le duele a uno porque uno quiere que Dios como que lo mime. Entonces, cuando vienen pruebas, ese tipo de iglesia, ese tipo de personas se van. Y el autor está diciéndoles, mire, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con esa actitud de no querer seguir adelante, mucho cuidado con esa actitud de querer estar siempre hablando de esos rudimentos, de la fe, de esos rudimentos de la doctrina del evangelio. No es que no sean importantes, sino que es que hay que crecer. Entonces, cuando ya
se empieza a hablar de otras cosas que el Señor prueba, que el Señor enferma también, que el Señor pone dificultades en el camino, ya no quiere, porque son como niños mimados. Ese es ese tipo de iglesia. El autor sabe, los ve así y les exhorta y les dice, mucho cuidado, porque esa iglesia inmadura puede caer frustrada al lado del camino, puede recaer. Y él es el segundo aspecto, de Hebreos 5:14 al 6:8, que es un aspecto en el cual quisiera que nos detuviéramos un poquito. La iglesia tiene que madurar porque está en peligro. La iglesia inmadura está en peligro. Está en peligro de desviarse. Está en peligro de no permanecer. Y el autor ya nos habló de que había dos cosas ahí que Abraham tuvo, ¿cierto? ¿Cuáles son esas cosas que Abraham tuvo? Los que leyeron el pasaje. Abraham alcanzó las promesas, ¿por qué? ¿Qué tuvo Abraham? Tuvo fe. ¿Y qué más? Perseverancia. Ahí dice la palabra. Dice Paciencia. paciencia, listo. El versículo 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. O sea, fe y paciencia. Claro, yo creo que sí puedo. ¿Hasta cuándo hay plazo? Entonces, esa iglesia niña no quiere perseverar. Quiere solamente acomodarse, sentirse muy bien, pero cuando se habla cosas que la confrontan, entonces empiezan a sentirse mal. Es una característica de la iglesia inmadura, pero debe madurar porque está en peligro. Vamos a entrar entonces a ese segundo aspecto. Ya. Versículos del 5:14 al 6:8. No, Y aquí está la parte controversial que ahorita la vamos a tratar, en la cual algunos que defienden que la salvación se puede perder, se apoyan en los versículos 6 del 4 al 8, del 4 al 6. Pero ahorita vamos a mirar realmente que eso es diferente. Versículo 14, segunda porción. La iglesia inmadura, la iglesia tiene que madurar porque está en peligro. Es como el título de esa segunda porción. Sí, es verdad. Vamos, porque eso sigue siendo un negocio. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada, es el ser quemada. Entonces, ¿por qué es necesario que la iglesia madure? Porque está en peligro de recaer, está en peligro de apostatar. Esa palabra es parapesontas, que quiere decir recayeron, una acción puntual, es un aoristo primero, es una acción puntual en el pasado del verbo parapesontas,
el verbo es parapito, que significa caer frustrado al lado del camino. O sea, no llegar a la meta, sino caer frustrado al lado del camino. Y el autor de Hebreos nos está hablando de una carrera. Siempre está en la meta de él una carrera. Siempre está en la mente de él como una carrera, que avanzamos a una carrera. El mismo pasaje en el versículo 20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor. O sea, allá es donde tenemos que entrar, allá es donde tenemos que llegar. Hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él penetró ese velo que se rasgó. Él entró allá como precursor, o sea, como el explorador, como el primer corredor que llega, como el predecesor, porque allá es donde esa es la meta de nosotros. Entonces, el autor de Hebreos está diciéndonos, mire, hay una meta que alcanzar y por eso es necesario madurar, porque si no madura, puede correr el peligro de que no llegue a la meta. Y pone el ejemplo de algunos que ya recayeron, que ellos conocen, que ya se fueron atrás, que ya apostataron, que en el momento de la persecución se fueron otra vez a los rituales del judaísmo porque no estaban persiguiendo a los judíos, sino a los creyentes. Él les está diciendo eso, que es necesario madurar y que para madurar se necesita tener una experiencia. Las experiencias de pruebas, las experiencias contrarias, las experiencias que Dios da a la iglesia para que la iglesia sea formada en el carácter de Cristo, que la iglesia niña no las quiere tener porque no le gustan las pruebas. Pero el autor está diciendo, mire, es necesario, porque o si no, corre el peligro de que les pase lo que les pasó a esos que ustedes ya conocen, que estaban ahí, que eran del grupo, pero que salieron. Realmente no pertenecían a la iglesia. La misma idea la tiene el apóstol Juan en la primera carta, cuando dice que muchos anticristos han salido por el mundo. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido. Entonces, el asunto acá es que hay unos rudimentos que siempre quieren las iglesias niñas que no se mueva de ahí. El primero es el arrepentimiento de obras muertas. Entonces, siempre quieren hablar del arrepentimiento. Yo sé que el arrepentimiento es necesario y el arrepentimiento es continuo y constante porque nosotros cada vez que vamos caminando con el Señor nos va mostrando qué cosas tenemos que dejar y para eso Él ha puesto arrepentimiento. Pero aquí el término está relacionado con el cambio de mentalidad, la manera de pensar, cómo yo pienso. Si Cristo llevó mis pecados y mi culpa, entonces, ¿por qué yo voy a seguir sintiendo culpa por algo que Él ya me perdonó? Eso es parte de no salir de ese arrepentimiento, de querer siempre estar ahí, el sentirme culpable, el estar a toda hora recordando mi pecado, como le pasa a varias personas, porque no entienden que Cristo llevó no solamente los pecados, sino la culpa. En Isaías 6, del versículo 1, cuando él tiene la visión del Señor sentado en su trono, alto y sublime, y la horda del manto cubría el templo, que él dice, ay de mí, muerto soy, porque soy hombre de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. Él ve que hay un querubín que coge con unas tenazas un carbón encendido y se lo pone en la lengua y le dice, limpio es tu pecado y quitada tu culpa. O sea, cuando el Señor limpió los pecados de las obras muertas, porque esos son obras muertas, las obras que hacíamos antes, las obras de la carne, las obras que el mundo plantea, que hacen parte
de ese arsenal de armas que tiene el príncipe de la potestad del aire, esa corriente del mundo. Nosotros andábamos en eso. Pero el Señor vino y quitó eso. Eso es un arrepentimiento de obras muertas. Entonces Él se llevó la culpa que pudo haber dejado el pecado cometido o los pecados cometidos. Entonces la iglesia tiene que madurar y saber que ha sido limpia de pecado y de culpa. Todavía hay personas en las iglesias con 10, 15 años todavía culpándose, todavía como sintiéndose culpable, como si Cristo no hubiera perdonado sus pecados y culpas. Ese es el arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué otra cosa está ahí como un rudimento que la iglesia niña no quiere dejar? O sea, que quiere seguir hablando de eso, que quiere seguir siempre estudiando eso. Arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, o sea, la doctrina de la fe en Dios. La salvación es por la fe, es necesaria la fe, Dios pone la fe, pero hay veces que también dudamos si tenemos fe. Hay veces nos pasa, ¿será que no tengo fe? ¿Será que es que Dios ya me dejó? ¿Será que es que Dios ya no me ama? ¿Será que es que Dios ya se olvidó de mí? Todo eso hace parte de la niñería de la iglesia, porque si nosotros somos salvos por fe y esa fe la puso Dios, entonces Dios no nos va a dejar. Eso hace parte de la fe, que Dios dijo, que el Señor mismo dijo, no te dejaré ni te desampararé. Hace parte que en las buenas y en las malas, en todo momento, y que todo lo que nos pase nos ayuda para bien, porque va a formar el carácter de Cristo en nosotros. Eso es fe, pero muchas veces vamos como en un vaivén de creo, no creo, tal vez sí, en algunas situaciones que se puedan presentar. Es necesario ir dejando eso, sabiendo con sinceridad que Él verdaderamente tomó su iglesia para llevarla allá donde Él está. Porque allá en ese, donde Él entró, es donde la iglesia va a entrar. Esa es nuestra meta, ese es nuestro destino, eso es nuestro tiquete, hacia allá vamos. Y para eso es necesario estar siempre dubitando entre estos rudimentos. ¿Será verdad? ¿No será verdad? La doctrina de bautismo, otro rudimento, la doctrina de bautismo. Todavía hay personas que hablan que el bautismo salva. Todavía hay personas que no tienen claro qué es el bautismo. Y toman textos que los sacan del contexto mismo para decir que el bautismo salva. Entonces hay una confusión, porque si es salvación por obras o es salvación por fe. Porque si es salvación por fe, entonces no se le añaden obras. Simplemente el bautismo viene como una consecuencia de la fe y es algo que es muy natural en el creyente, el hacer público su identidad, hacer pública su identidad con Cristo. Entonces, esa doctrina de bautismo, que si usted no está bautizado, que si se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que si se bautiza en el nombre del Señor Jesús, que si se bautiza por los muertos, que entonces todo ese tipo de esa confusión, como si eso fuera lo importante en la vida cristiana, como si eso fuera a madurar al creyente. No lo va a madurar, lo deja estancado, lo deja siempre siendo niño. Y cuando vienen las aflicciones, entonces puede, si no es una persona genuina, convertida, porque en las iglesias hay personas convertidas y personas no convertidas, en las congregaciones, y la congregación a la que él le escribía no era la excepción. Hay personas ahí que están convertidas. Los que recayeron mostraron que no tenían una fe genuina. Y ahorita vamos a mirar por qué. El autor nunca nos está diciendo que ellos renacieron, que ellos nacieron de nuevo, que ellos fueron regenerados. Nos está diciendo otras cosas que pueden pasar también en las iglesias a personas que no son regeneradas. Entonces, la doctrina de bautismo, de la doctrina de la imposición de manos.
de la imposición de manos, la imposición de manos es un ritual que está desde el Antiguo Testamento. Hermano, nosotros en estos días, cuando hablábamos de ese macho cabrío que se mandaba para hacer al desierto, recordábamos cómo Aarón ponía las manos sobre él y simbólicamente transmitía los pecados del pueblo a ese macho cabrío y lo echaban lejos, porque era un símbolo de que el pecado estuviera lejos del pueblo, para la santidad del pueblo requerida para estar en la presencia de Dios. Pero es un símbolo de autoridad, de que alguien delega autoridad, como Moisés cuando puso las manos sobre Josué, o cuando ungían reyes, o cuando ungían sacerdotes. Siempre se imponían las manos, mostrando que había una autoridad de parte de Dios. Entonces, la imposición de manos no es algo espectacular, como esas iglesias que sale la gente poniendo manos, la gente se cae, gritan, chapalean, hacen un montón de espectáculos. La imposición de manos bíblicas es una doctrina sencilla, simplemente para afirmar una autoridad, delegar una autoridad de parte de Dios para un ministerio, para un servicio en la iglesia. Por allá el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no imponga las manos con ligereza, no te hagas partícipe de pecados ajenos, y está tomando las dos cosas. Está diciendo, mire, no ordene pastores con ligereza, porque esos pastores ordenados con ligereza, neófitos, van a cometer errores y a usted se los van a achacar. Esa culpa viene de usted, va a ser trasladada a usted que los ordenó. Entonces, la imposición de hermano es una doctrina simplemente bíblica para delegar una autoridad en un ministerio. No nos podemos quedar toda la vida hablando de la imposición de mano. Eso debe ser claro ya para la iglesia. Y la iglesia tiene que madurar y dejar esas doctrinas para seguir adelante. De la resurrección de los muertos. Anastasis, los muertos se van a levantar, tanto los que murieron sin Cristo como los que murieron con Cristo, en el final de los tiempos, en el juicio eterno. Va a haber un juicio, va a haber una sentencia por la cual va a pasar toda la humanidad. La iglesia va a estar en el tribunal de Cristo y el mundo va a estar en el juicio del gran trono blanco. Eso es una realidad. Esas son doctrinas básicas, pero necesita la iglesia seguir creciendo. Y el autor de Hebreos dice, y esto haremos, o sea, podremos seguir adelante verdaderamente si Dios concede esa autoridad, si Dios lo permite. Porque él sabe que si Dios no concede esa autoridad, la iglesia no va a entender. La iglesia se va a quedar. Entonces, Dios es como el que va llevando la iglesia. El autor sabe. Y me imagino que él ha orado por la iglesia, sabiendo que está en las manos de Dios y que hay personas que él sabe que son creyentes, como lo dice en el versículo 9, pero que están ahí acompañadas de otros que no son creyentes genuinos. Y entonces muestra el ejemplo de los que recayeron. Muestra el ejemplo de los que recayeron y dice que ellos no pueden ser renovados otra vez para arrepentimiento, crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Y esto es la parte controversial del texto, porque pareciera que esas personas son genuinas. Alguien que me lea los versículos del 4 al 6, por favor, de Hebreos 6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Listo. Hasta ahí. Listo. Empecemos por mirar lo que dice en el versículo 4. Los que una vez, ojo,
una vez. Esa palabra una vez es la palabra hapax y traduce también una sola vez. Es un adverbio de frecuencia. Es un adverbio de frecuencia que una vez fueron iluminados. No es que son iluminados, como dice después, habiendo sido iluminados por allá en Hebreos 10:32. Porque cuando dice allá, después de haber sido iluminados, ese haber sido, en Hebreos 10:32, que es la misma palabra, la palabra iluminados es la palabra fotizentes, que es un participio aoristo primero del verbo fotizo, que es aclarar, iluminar, alumbrar, dar a entender algo, dar a conocer algo. Cuando habla en Hebreos 10:32 que dice, después de haber sido iluminados, ese haber sido es un tiempo que nosotros conocemos en español como un pasado perfecto. O sea, que fue una acción durativa, que estuvo desde un principio y llegó a un momento, pero duró, no fue una sola vez. Aquí están hablando de una sola vez. De unos que una vez, de esos que Dios les abrió la mente, les aclaró las cosas. Ellos entendieron de qué se trataba el evangelio. Pero ese entendimiento no duró mucho, fue cortico. Y fueron iluminados, quiere decir que fue una acción puntual que terminó, es un aoristo primero. Entonces, eso terminó, esa iluminación terminó. No fue una obra constante. Ellos estuvieron en medio de una congregación en la que tuvieron la oportunidad de conocer el evangelio, de conocerlo mentalmente, de saber, de entender el evangelio. Pero hasta ahí. Nunca el autor nos está diciendo que ellos nacieron de nuevo. Fueron iluminados una vez o una sola vez. Listo. Y gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? La palabra revelada. ¿Cuál es el don celestial? El Espíritu de Dios. A ver, aquí estamos hablando de la palabra don, que es la palabra doreas, que es una ofrenda sacrificial, que viene del cielo, o sea, Cristo. Gustaron del evangelio. Correcto. Ellos probaron el evangelio, porque esa palabra gustar también está marcado por una sola vez. Fueron iluminados y gustaron una sola vez y siempre va como agregando, pero es como algo puntual. Entonces, gustaron del don celestial, o sea, gustaron de Cristo, gustaron del evangelio. La palabra doreas, que viene de dorea, que es una ofrenda u oficio sacrificial. Y celestial, que viene de los cielos. O sea, el autor está hablando de lo que habló en Hebreos 2:3 cuando dijo que él trajo una salvación tan grande. ¿Cómo descuidamos una salvación tan grande habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿cierto? En Hebreos 2:3. Ellos simplemente gustaron, y la palabra gustar que hay ahí es la misma palabra, es la palabra geusamenos, que es un participio aoristo de geumai, que es probar o saborear. La misma palabra que se usa en Mateo 27:34. ¿Quién me lee Mateo 27:34? Allá en la crucifixión. Es la misma palabra. Geumai. Geuomai. Ese es el verbo. Gustar, probar, saborear. Mateo 27:34. Le dieron Sí. Lea, hermano, lea. 27:34, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Después de haberlo probado, eso podría traducirse después de haberlo gustado, porque es la misma palabra. No quiso beberlo. O sea que el gustar no quiere decir que lo bebió. Simplemente lo probó. Simplemente ellos se deleitaron
con el evangelio, pero no lo tragaron. ¿Se acuerda que Cristo en Juan 6 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero? Como quien dice, el que me traga, el que dijera el mensaje que yo le doy. Y es ese mismo simbolismo que hay cuando Dios le dijo a Ezequiel que comiera el librito, Ajá. que era dulce y después amargo en el vientre, ¿cierto? Es la palabra de Dios haciendo parte de la vida, pero ellos simplemente tuvieron un contacto, pero no la dejaron entrar. Ellos simplemente probaron, ellos simplemente saborearon, pero no gustaron, no degustaron, no tragaron, no la hicieron parte de sus vidas. Sintieron la esencia de la palabra. O sea que realmente ellos no son nacidos de nuevo, o sea, ellos no fueron salvos. O sea que ellos no perdieron ninguna salvación, ellos no habían sido regenerados. Simplemente estaban en medio de un grupo en el cual el Espíritu Santo se movió de una manera extraordinaria y ellos estaban ahí. Y ellos tuvieron la posibilidad de estar ahí. ¿Se acuerda de las iglesias, de las ciudades impenitentes? ¿Quién se acuerda de ese pasaje de las ciudades impenitentes de Mateo 11? Cuando el Señor dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ay de ti Capernaum. Ellos vieron un montón de milagros y no creyeron. Eso mismo está pasando con esas personas que recayeron. O sea, que quedaron tirados al lado del camino. Ese recaer también se traduce como apostatar. O sea, ellos se devolvieron. ¿Por qué? Porque ellos no habían nacido de nuevo. Ellos no tenían la capacidad de perseverar. Ellos tuvieron un acercamiento, pero no un afianzamiento. Y ese es el peligro que el autor ve en la iglesia. Que la iglesia niña, puede que haya personas ahí que se devuelvan porque no han nacido de nuevo. Ese es el peligro que él ve. Y como no sabe quiénes son los que han nacido de nuevo y quiénes no son, pues los trata por igual y les habla así. Pero les está haciendo ver, miren el ejemplo que tienen. Miren eso que ustedes conocen. Esos que eran familiares suyos, esos que eran amigos suyos, que empezaron y ya no están. Esos disfrutaron del mover del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Sigamos. Gustaron del Dios celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ahora sí, ahí se pone más complicado. Fueron hechos partícipes. Ahora, la palabra que utiliza para partícipes, para la palabra fueron hechos partícipes, la palabra es metojúos para partícipes, que es que comparten, que son compañeros, que son participantes. Es muy diferente a la palabra que hay en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Y quiero que leamos ahí. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, dice, en el versículo 4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellos llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Si allá estuviera esta palabra, teníamos problemas. Pero la palabra que aparece en Hebreos es la palabra metojos, que es un compañero, alguien que participa, un socio, alguien que va al lado. Pero la palabra que aparece aquí, en la segunda carta de Pedro 1:4, perdón, es la palabra koinoneo. Koinoneo, de la cual sale koinonía, que la conocemos. Y esa palabra es que tenemos algo en común. Koinos es algo común, algo que tenemos en común. Si allá en Hebreos apareciera esta palabra, tendríamos graves problemas, pero allá aparece es otra que es un asociado que camina al lado de alguien.
no que tiene algo común con ese alguien, que es diferente. Entonces, ellos fueron participantes del Espíritu Santo, fueron hechos partícipes. Ellos vieron el mover del Espíritu Santo. Ellos lo vieron en medio de esa iglesia. Ellos gustaron la buena palabra, dice también acá. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea, saborearon todo eso, vieron milagros. Vieron milagros, como las ciudades impenitentes en Mateo 11. Voy a leer allá en Mateo 11 lo de las ciudades impenitentes, y esas personas no se convirtieron. O sea que el estar en medio de una congregación, ver el mover de Dios, oír la buena palabra de Dios, participar de esas reuniones, no garantiza un nuevo nacimiento, porque es algo que Dios da en el corazón. Es algo que Dios da. Estas personas estuvieron en medio, pero apostataron, se fueron atrás, quedaron tirados al camino, al lado del camino, sin alcanzar la meta a la cual el autor de Hebreos apunta, que es que la iglesia llegue a donde entró Cristo. Esa es la meta para el autor de Hebreos. En Mateo 11 dice, Mateo 11, 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. O sea que estamos hablando de personas que disfrutaron del evangelio y de una iglesia que manifestó el poder de Dios, pero que no renacieron, no eran nacidos de nuevo. O sea que ellos no eran salvos, por lo tanto ellos no perdieron ninguna salvación. Simplemente el autor de Hebreos está diciendo, es necesario madurar porque hay un peligro para la iglesia niña. Y es la iglesia que no quiere las pruebas, la iglesia que a toda hora quiere estar en las doctrinas básicas, tiene el peligro de recaer. ¿Por qué? Porque las pruebas son las que van a decir si es o no es. Las pruebas son las que van a decir si es o no es iglesia. Si no hubiese pruebas, todo el mundo seguiría el evangelio, todo el mundo, ese evangelio light que ahora se ve, es ese evangelio donde no hay santidad, donde no es importante la consagración, donde no es importante la vivencia, sino que lo importante es hacer una oración de fe y ya. Y seguir la vida como si no hubiera pasado nada, porque es que no pasó nada. Cuando alguien sigue así, esa persona no ha nacido de nuevo y puede estar en medio de una iglesia en la que el mover del Espíritu sea fuerte. Y va a tener mayor condenación porque el Señor lo acaba de decir en Mateo 11. Va a tener mayor castigo porque vio, no solamente ya que creyó por fe, sino que vio las maravillas de Dios. Ellos las vieron, pero no nacieron de nuevo. Los que el autor está poniendo como ejemplo, que ellos los conocen, porque si no, no le estaría hablando de ellos. Ellos los conocían. Quizás nosotros conozcamos personas así. Quizás cuando van, por ejemplo, en las iglesias
a llevar aguapanela y a llevar eh, comida en las calles. Por allá, por ejemplo, por Niquitao, una iglesia que era muy emocionalista, todos los viernes hacía eso. Y uno se encontraba y era por la noche, porque el culto era por la noche. Y uno se encontraba con gente que le decía, no, yo estuve tantos años en una iglesia, yo fui evangelista no sé dónde, y tirado en la calle, llevado, ya sin fuerzas, y uno le decía, pero bueno, entonces vamos pues, vamos otra vez entonces a salir adelante. No, ya no, ya no, ya no. O sea, ya no es importante el Señor para ellos. Ya la vida se acomodó a esa manera de vivir. Entonces uno puede decir, mire, personas que incluso ejercieron ministerios sin estar convertidas. Y eso es triste, porque eso es una deshonra para el Evangelio. Porque la gente del mundo dice, vea, vea ese disque creyente, disque cristiano, ¿cierto? Y dando ese testimonio. Entonces, ellos recayeron y el autor explica en los versículos 8 y 9 el contraste que hay entre la iglesia que permanece y que da fruto y la iglesia que es maldita. O sea, el grupo, no lo podemos llamar iglesia, sino aquellos que son malditos y que están próximos a ser quemados. Versículos 7 y 8. Hay una iglesia que da fruto, es la que permanece, pero esa iglesia es madura, porque si no, no puede dar fruto. Si no, no Perdón, puede permanecer. Sí, Cristina. em, pero yo no sé, a mí me parece eso muy delicado. ¿Y uno cómo hace para saber? ¿Cómo Uf, hace para saber? Por su pues fruto los cómo hace para conoceréis, ¿cierto? saber que uno sí, que otro no y que este es el fruto. Ay, no, yo No, no es sé. que, a ver, nosotros no, el autor tampoco sabía a los que le estaba hablando. Él supo por los que habían recaído. Supo que cuando se El que fueron, recae no era. no, pero es que recaer no quiere decir que volvió al mundo, sino que ya Mm, renegó de Cristo, o sea, ya no quiere nada con Cristo. mm, Porque en este contexto de Hebreos, eran las personas a las que les decía, César es el Señor. Y ellos decían, no, Cristo es el Señor. Entonces los torturaban o los mataban. Y algunos decían, sí, César es el Señor. Y se acomodaban a César. O sea, tenían en más estima a César que al Señor. Sí, ese es el contexto en Hebreos. Ese contexto de la persecución y por causa de la persecución, entonces renegar de Cristo. Como si entraran allá a Chalón unos encapuchados con metralletas. Bueno, ¿quién es cristiano aquí? Levante la mano para matarlo. Ahí donde, si fuera así en ese extremo, ¿quiénes levantarían la mano? Nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos, no podemos decir, pero el Señor sí. Y entonces, el que desecha a Cristo por miedo a la muerte, resulta que el Señor dijo que perderá su vida. O sea, no es realmente una oveja del Señor. Ese es el asunto con el Evangelio. El Evangelio es serio y el Evangelio va a tener pruebas. Y el cristiano en las pruebas va a mostrar si es cristiano o no, si es creyente o no. Entonces, el versículo 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. O sea, la tierra que da fruto, el terreno que da fruto. Que en esa parábola de los terrenos solamente hay uno que da fruto. Los otros tres no dan fruto. Y ese que da fruto es fruto a 30, 70 y a 100 por uno. Es un fruto que va a ser va a ser creciendo, va a ir creciendo, va a ir aumentando, ¿cierto? Pero hay tres terrenos que no dan fruto. Entonces, la que da fruto es bendecida. O sea, la que da fruto demuestra que tiene una bendición de Dios. Pero la otra, en el versículo 8,
pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. O sea, es ese creyente que se fue, que no le importó la salvación, que la descuidó, que la dejó pasar, como decíamos allá en Hebreos 2, la dejó deslizar como si no fuera importante. Ese no va a dar fruto para el Señor. Ese podrá dar fruto para él. Podrá tener mucha plata, hacer muchos negocios, tomar mucha gente, pero no es el fruto que Dios espera. No es el fruto de santificación. No es el fruto de una vida rendida a Cristo continuamente, que es lo que la iglesia que permanece muestra. Vamos a entrar al tercer aspecto. Si hay alguna pregunta, Cristina o alguien más, me pueden en este momento, porque el tercer aspecto parece muy largo, pero el tercer aspecto es más sencillo. Porque el tercer aspecto es más que todo lo que implica la permanencia, lo que implica permanecer. Hay una seguridad en las promesas de Dios. Hay una seguridad en las promesas de Dios y Dios es fiel en cumplir sus promesas. Básicamente eso es la iglesia que permanece, es la iglesia que confía en las promesas de Dios, sabe que el consejo de Dios es inmutable, o sea que la voluntad de Dios, ahí la palabra consejo es la palabra bulé, voluntad. La voluntad de Dios es inmutable, no cambia. El propósito de Dios sigue siendo el mismo. Y el propósito de Dios es llevar la iglesia a donde Cristo entró como precursor. Entonces, si hay alguna pregunta, porque este es el tema controversial, especialmente los versículos del 4 al 6. Y ahí puede haber alguna pregunta. Y si hay alguna pregunta, entonces, por favor, la hacemos. Y si no, pues seguimos. Ustedes me dirán. Seguimos entonces, no hay preguntas. Por eso. Vamos hasta qué hora entonces, hermano, según esto. Son las 9. Normalmente hasta las 9:15. Bueno. Sí, porque ya es el tercer punto. El tercer aspecto es un aspecto de la iglesia que persevera llega a la meta. Ajá. Versículos de 9 al 20. Y características de la iglesia que persevera, o sea, la iglesia que pertenece a la salvación. Que los autores de Hebreos, ahí se ve que son mínimo dos. Porque en el versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos. O sea, ellos están absolutamente convencidos de que estos hermanos van camino a la salvación. Eso es lo que significa pertenecer a la salvación. Van en pos de la salvación, o sea, van a llegar a la meta porque son salvos. Y las características es que siempre muestran un trabajo de amor hacia el nombre de Dios. O sea, siempre trabajan por amor a Dios. Siempre están sirviendo a los santos. Les han servido, los siguen sirviendo y muestra esa misma solicitud o velocidad o rapidez hasta el fin. Y eso confirma que tiene la plena certidumbre de la esperanza, o sea, que está segura de la esperanza. No se hacen perezosos o tardos, por el contrario, imitan a quienes por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y esa palabra paciencia es la palabra macrozumía, que significa, traduce algunas veces longanimidad. Y longanimidad es una palabra que es como una mezcla entre el español y el inglés. Long, largo, y animidad del español, ánimo. O sea, un ánimo largo, una pasión larga, un aguante largo y esperanzador. Eso es la palabra macrozumía. Una gran pasión por seguir adelante, por perseverar. Y nos da la ilustración de Abraham. Nos muestra lo que hizo Abraham y cómo Abraham, después de haber esperado, cuando Dios le juró, y le juró porque allá dice que Dios le juró a Abraham, allá dice en el Génesis,
Ajá. Le juró que lo iba a bendecir grandemente, que lo iba a multiplicar grandemente. Y Abraham esperó habiendo esperado, dice ahí, o sea, es un pasado perfecto. Él esperó, siguió esperando hasta que alcanzó. La palabra alcanzar es interesante, porque la palabra alcanzar es la palabra alcanzar. Es una palabra que significa que él hizo que sucediera en el sentido de que él se puso una marca que debía lograr. Él se puso una meta a donde llegar. Esa es la palabra alcanzar. Y la palabra es compuesta. Es una palabra compuesta de epi, que es sobre, encima, y tujano, que es eso. Es ponerse una meta a donde llegar. Él se puso una meta a donde llegar. El autor de Hebreos, por allá más adelante, en Hebreos 11, cuando habla de los que son ejemplos de la fe, por allá dice que por la fe Abraham, siendo llamado 11:8, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que la meta que se puso Abraham no fue una meta aquí. Él se puso la meta que el autor está diciendo que la iglesia tiene, que es llegar a la eternidad. Entonces, Abraham, por eso alcanzó la promesa, porque él se puso esa meta. Él confió en Dios y basado en lo que Dios le dijo, con base en lo que Dios le dijo, él dijo, este es mi destino. El propósito de Dios es inmutable y él me va a llevar allá. Y con todo se dirigió hacia allá, perseveró, tuvo lo que se llama en teología sistemática la doctrina de la perseverancia de los santos, o que Dios preserva a los santos para su gloria eterna. La ilustración de Abraham. ¿Y para qué juró Dios? Dios juró simplemente para que Abraham estuviera tranquilo. Mira el versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. O sea, Dios le juró a Abraham, allá dice en el Génesis que le juró eso. Le juró porque Abraham estaba tranquilo sabiendo que por dos cosas por las cuales es imposible que Dios vaya a engañar a nadie, ¿cierto? Porque dice dos cosas inmutables, dos cosas que no cambian, que es imposible que Dios mienta. Esa palabra es que Dios vaya a engañar a alguien. Esas dos cosas son las promesas y el juramento. Entonces, hay una promesa ratificada con un juramento de Dios, que no es solamente para Abraham, sino para nosotros también. Porque allá dice en el versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Y ese tengamos es un tiempo presente del indicativo, o sea, es un tiempo que tenemos y siempre la iglesia va a tener ese fortísimo consuelo, o sea, ese consuelo vigoroso. Y la palabra consuelo es la palabra paraclesis del verbo paracaleo, que es una invitación cercana, para que siempre tengamos ese vigor fuerte, sabiendo que Dios nos hizo una invitación cercana a que estemos cerca de Él.
Ese es el asunto acá. Esa es nuestra esperanza. Y nos hacimos de esa esperanza. Nos hacimos, nos agarramos, le echamos mano a esa esperanza que tenemos, que es segura y firme. Segura y firme. No se mueve, es estable, es confiable y que penetra hasta dentro del velo. Y ese verbo penetrar es que penetra siempre. Esa esperanza siempre penetra hasta dentro del velo. En la iglesia sabe que esa esperanza está dentro del velo. ¿Cuál velo? El velo que se rasgó, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Esa esperanza está en el lugar santísimo. Entonces la iglesia tiene la esperanza de estar allá, donde Jesús entró como predecesor por nosotros, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces esas son las características de la iglesia que persevera. La iglesia que persevera no es perezosa. La iglesia que persevera confía plenamente en Dios. La iglesia que persevera sabe que las promesas de Dios son verdad y que en Cristo son en sí verdad y amén en Él. Y sabe que tiene una esperanza allá, después del velo, no antes, sino allá donde Cristo entró. Y esa esperanza es segura y firme, como el ancla de un barco que no deja que el barco se vaya a la deriva con el agua, sino que lo mantiene ahí donde el barco debe estar. Porque esa esperanza lo mantiene fijado a la meta. La palabra esperanza es la palabra elpis en griego, que es como una expectación gozosa. Pero la palabra tikva en el hebreo, que es la que la Septuaginta traduce por elpis allá en el Antiguo Testamento griego, esa palabra tikva es como una cuerda que me mantiene agarrado a la meta a la cual voy. O sea, esa es la esperanza. Algo que nos mantiene pegados a la meta. Y la meta está detrás del velo. La meta está no antes del velo, sino detrás del velo. En el lugar santísimo. La iglesia tiene a Jesucristo que como predecesor entró y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y allí está intercediendo por la iglesia para que la iglesia alcance la meta. Entonces la iglesia madura alcanza la meta. La iglesia niña tiene peligro de perecer en el camino y a la iglesia niña se estanca. Y de pronto retrocede, porque hay en ella personas que no les gusta o que no son renacidos de nuevo y esos recaen, esos se van al mundo. Pero la iglesia que permanece es la que alcanza la meta. Eso es lo que el autor de Hebreos está hablando aquí. Y va a empezar a hablar ahora sí del sumo sacerdocio de Cristo. Ahora sí va a empezar a mostrarnos por qué ese sumo sacerdocio de Cristo Capítulo es 7. mucho mejor, mucho más excelente que el sumo sacerdocio levítico. Capítulo 7. Entonces tenemos la seguridad de una promesa inmutable y otra promesa que el juramento de Cristo fue por sí mismo. O sea que es que cuando hablamos de dos cosas, o sea, el juramento es como para afianzar a Abraham, ¿cierto? Ajá. Cuando le juró. Pero también ayuda a la iglesia porque es que Dios no miente y al hacer una promesa y jurar por ella, pues con menos razón va a Menos fallar. razón. Con Aleluya. menos razón va a fallar. Gloria a Dios Dios. no cambia su parecer, Dios no cambia su propósito. Su voluntad está claramente expresada para la iglesia. Y la voluntad para la iglesia es que la iglesia esté con él en la eternidad. Amén. Y allá es donde está la esperanza. El Señor lo dijo. Donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Entonces, si nuestro tesoro está aquí, el corazón está aquí. Si a mí me interesa mucho este mundo y conseguir plazas y cosas y tal, mi corazón está aquí. Y entonces no busco a Dios, ni trato de entenderlo y de conocerlo,
y de santificarme en su palabra, en la oración, sino que me amaño aquí. Y no quiero que me hablen mucho, sino que ahí cuando hay una palabrita medio fuerte, entonces yo me siento mal y no vuelvo a ir a la iglesia hasta que me pasa eso y vuelvo. No, Ese tipo de creyente está en peligro. me enojo con los hermanos, me enojo con el Ese pastor. tipo me de enojo. creyente está en peligro, Ay, Dios mío, porque de bendito. pronto no es creyente. Puede que sí, puede que no. Aleluya. Pero el que persevera está mostrando que sí es alguien que va para adelante porque está en el camino de la meta a la cual lo llamó el Señor, que es lo que el Amén. autor de Hebreos estaba diciéndole a los hebreos. Ay, gracias.